Ya, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha. Ya, gracias. A ver, según lo que tengo entendido, con el ingeniero ya han avanzado el tema de las curvas simples y de la misma forma ya han hecho el replanteo correspondiente, ¿no? En base a eso, ¿qué dudas tienen al respecto sobre las curvas simples, por ejemplo? Una consulta, Once. Dime. ¿Cuándo se hace una curva simple, de retorno, de 2 radios, de 3 radios? ¿Qué tiene que cumplir para hacerlo? Ya, ahorita vamos a ver el criterio. Quiero pasarles, pero formulario. Creo que no les he pasado yo el formulario. Tampoco he visto en el grupo. Dame un cachito, estoy buscando el archivo. Proyectos, hoja de cálculo. ¿En qué semestre está? Listas, calificaciones, no. Cálculos. No encuentro aquí está el formulario, qué ciego. Ya. Ya, estoy presentando pantalla. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla? Oh, Sí se ve, Oxy. ya, gracias. A ver, ya está lenta mi compu, hace ya. Mm, Ya, a ver, el criterio de manejar lo que son curvas simples en este caso viene dado más o menos de la siguiente forma. Aquellos ángulos de deflexión, no se olviden que estos son los ángulos de deflexión. Los ángulos de deflexión son cuando ustedes acá tienen un PI1, por ejemplo, acá tienen un PI2 y acá más adelante se encuentra el PI3. Ahí se encuentra un PI, PI y PI. El ángulo de deflexión en este caso es justamente este de acá. ¿Ya? Entonces, si este ángulo de deflexión no es tan grande, o sea, no llega a los 90 grados, por ejemplo. ¿Lo admitimos al Eloy? No quería dar la clase ahorita. No, sí. ¿No lo ve? Ya no lo No, admitimos. está Qué bien. chuches, qué chuches. Entonces, este es el ángulo de deflexión, ¿ya? Si este ángulo de deflexión
¿Por qué no le han aceptado al Eloy? Ya. Si este ángulo de deflexión no llega a 90 grados, o sea, es menor a 90 grados, ustedes pueden fácilmente poder diseñar una curva simple, ¿ya? Pero si mi ángulo de deflexión es mayor a 90 grados, más o menos, a ver, permítame un cachito, voy a mover esto aquí, y esto, vamos a traerlo más acá. Y si tengo aquí así un vértice así de esta forma, ¿ya? De la misma forma acá hay PI, PI y PI correspondiente. Ya, mucho molesta este cuate, vas a cerrar todas las ventanas. Entonces aquí tenemos lo que es justamente nuestro PI1. Aquí va a estar el PI2 correspondientemente. Agustín está presentando. No estoy presentando. Oh, ¿qué pasó? Has dejado de compartir algo. Ah, ya, ya. Es que lo he cerrado la otra ventana de Chrome y seguro eso lo ha cerrado. Ahora me confirman tras que se pueda ver. Ahora sí. Ahora sí. Ya, gracias. Me falta aquí el PI3. Ya. Cuando tenemos una intersección así, de esta forma, y aquí tenemos un ángulo de deflexión grandecito, Leo Montaño. Algo me dice que es el Eloy, ¿o no? Ah, ya, admitiremos de una vez. En este caso, aquí tenemos un ángulo de deflexión, o bueno, se va a generar un ángulo de deflexión que va a ser justamente mayor a 90 grados. Entonces, cuando se presenta este caso de que es un ángulo mayor a 90 grados, un ángulo de deflexión, ustedes acá van a diseñar lo que es justamente una espiral de transición, ¿ya? Hasta el momento con el ingeniero no han llevado espiral de transición, pero solo les adelanto más o menos esta pequeña parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tema de la espiral de transición consiste justamente en tener una curva acá que empiece con un radio indefinido, llegue a cierto punto y se conozca el radio que se ha definido, ¿no? Va a ir desde infinito, va a ir reduciéndose hasta tener un radio conocido. Aquí se va a presentar una pequeña curva con un radio conocido. Se me está saliendo realmente chueco. Mi pulso está fregado. Y acá se tiene justamente nuevamente el término de este radio conocido y luego se vuelve a aumentar hasta tender a infinito. ¿Ya? Más o menos de esa forma es una espiral de transición, cosa de que en una curva simple no sucede. En las curvas simples empiezan en un PC, principio de curva, y terminan en un PT que se encuentra por acá. ¿Ya? En todo el tiempo que ustedes van diseñando justamente esta curva, la curva simple, tienen un radio conocido. Su radio no va a cambiar. Pero en la espiral de transición sí cambia esa figura. ¿Ya? Ahora, la curva de 2 radios y de 3 radios, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes de que pueden o no pueden diseñarlas? Más o menos cuando se presentan entre sus PIs de la siguiente forma. Digamos que aquí está mi punto inicial A, aquí se encuentra el PI1, aquí se encuentra el PI2, y aquí adelante se puede encontrar lo que es el PI3 correspondientemente. Ujú.
En el punto A no hay inicio. A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando ustedes trabajen para poder diseñar curva de dos radios, tienen que considerar justamente esta distancia de acá, de esos dos puntos que están juntos, ¿ya? Si esa distancia es relativamente corta, ustedes tenían distancias de 222.22 metros, ¿verdad? Entonces, si se presenta una curva de esta forma, ustedes pueden diseñar acá una curva simple y a continuación ustedes la pueden unir con otra curva simple, ¿no? Tienen que tener el mismo punto en común, pero no sobreponerse, ¿ya? En este caso, cuando tienen una curva de dos radios, lo que se considera, o el criterio que se considera, es justamente tener esa sumatoria. Digamos que esta distancia es de 222.22 metros. Entonces, ustedes tienen la siguiente figura. Ya han llevado los elementos de curva con el ingeniero. Aquí se presenta una tangente 1 y aquí en el otro tramo se presenta una tangente 2. ¿No ven? Entonces, ¿qué criterio usan ustedes? Van a decir 222.22, qué feos mis números, igual a la sumatoria de la tangente 1 más la tangente 2. Ahora, hay dos formas de las que ustedes pueden determinar estas tangentes. En una, pueden decir que sus tangentes son iguales, ¿ya? Uno de los criterios es decir que las tangentes son iguales. Tangente 1 igual a la tangente 2, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir eso? Y eso se lo ve acá en el formulario. Permítame un cachito. La tangente es igual al radio multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión dividido entre 2, ¿no? Entonces, según este primer criterio, que es tangente 1 igual a tangente 2, van a tener la siguiente figura. Hablando en el grupo de auxiliares un cachito. Ya. A ver, si consideramos este primer criterio que las tangentes son iguales, vamos a llegar al siguiente punto. Vamos a tener 2 tangente de 1, reemplazando esta tangente 2 por tangente 1, 2 tangente 1, igual a 222.22. Por lo tanto, la tangente 1 va a ser igual a 111.11 y esto igual va a ser, ya que feos mis unos. Disculpar el mouse, no ayuda. Bueno, nunca ayuda a escribir con mouse. Haremos eso para que parezcan bonitos. Ya, 111.11 va a ser la tangente 1 y la tangente 2 igual va a ser el mismo valor. ¿Ya? ¿Cuál es el otro criterio para poder determinar esto que estamos llevando? Considerar que mi radio 1 es igual a mi radio 2. Entonces, ¿yo qué voy a decir acá? Voy a reemplazar los datos y voy a decir 222.22 igual, la tangente 1 ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al radio 1 multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión 1 dividido entre 2, más el radio 1, nuevamente yo le voy a poner radio 1, ¿por qué? Porque ya estaría reemplazando directamente este radio de acá, ¿no? Estoy diciendo que mis radios van a ser iguales, entonces mi radio 1 multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión 2, en este caso, dividido entre 2. Entonces aquí despejamos lo que es justamente el radio 1 en este caso, y vamos a tener 222.22 dividido entre la sumatoria de la tangente del ángulo de deflexión 1 dividida entre 2 más la tangente del ángulo de deflexión 2 dividida entre 2.
Una vez teniendo y conociendo este radio 1, yo voy a recién determinar lo que son mis tangentes, ¿no? Ahorita no tengo valores de ángulos de deflexión. Entonces, una vez que yo tenga, reemplace datos acá, cada uno con sus datos va a trabajar, va a calcular un radio 1. Y por lo tanto van a decir, mi tangente 1 va a ser igual al valor que yo estoy obteniendo acá, a ese radio 1, que va a ser la constante, multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión 1 dividida entre 2. Y la tangente 2 va a ser igual, nuevamente, ese radio 1, que es el valor conocido, multiplicado por la tangente del ángulo de deflexión 2 dividido entre 2. ¿Ya? Para poder verificar si están bien sus cálculos de radios o tangentes acá, lo que hacen es justamente sumar la tangente 1 con la tangente 2 y debe darnos 222.22. ¿Ya? ¿Se ha entendido esa parte? En este caso, esta sería una curva doble. Exacto, para una curva de dos radios, donde vas a tener un punto de intersección en la mitad, puede ser a la mitad o puede variar, ¿no? Eso depende a qué criterio quieras adoptar. Si quieres adoptar el criterio de que las tangentes sean iguales, como en este caso, vas a tener que se va a encontrar en el punto medio, ¿no? Porque aquí hemos calculado y nos ha salido 111.11, considerando que la distancia del PI1 al PI2 son los 222.22. El otro criterio ya es asumiendo que tus radios van a ser iguales. O sea, si tus radios son iguales, tus tangentes van a ser diferentes. Entonces, asumiendo justamente estos dos criterios, ustedes pueden optar por cualquiera de los dos criterios para poder calcular justamente sus elementos de curva que necesitan para sus cálculos. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Mm, Ya. Creo que se ha entendido. Por eso no hay preguntas. Cuando ustedes quieran diseñar una curva una curva inversa, más o menos van a tener la siguiente figura, ¿no? Una figura de esta forma, donde acá adelante se puede encontrar lo que es un PI, aquí vamos a tener otro PI y un PI más hacia adelante. Puede ser, me voy a colocar valores arbitrarios, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8. ¿Qué es la curva inversa? La curva inversa es lo mismo que una curva de dos radios consecutivos, como teníamos hace rato acá, pero en este caso, esta curva de dos radios consecutivos son del mismo sentido, o sea, las curvas son en el mismo sentido. En el caso de la curva inversa, son la unión de dos curvas simples, pero con sentido diferente. O sea, igual se diseña lo que son las curvas simples de la misma forma. Aquí se va a tener un radio conocido y de la misma forma este otro sector se va a tener un radio conocido. Los criterios que van a adoptar van a ser los mismos que habíamos visto aquí. Tangentes pueden ser iguales o los radios pueden ser iguales, ¿no? La cosa es de que se encuentren en un punto en común y que no se sobrepongan. Ese es el detalle. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo tienen que hacer su espiral, digo, su curva inversa? O sí, Dime. tiene que coincidir siempre el punto de la curva, o puede ser que no y haga un desfase ahí. Mm, tienen que coincidir, o sea, tienen que estar en el mismo punto. Porque cuando ustedes, o bueno, cuando hagamos la segunda parte del proyecto, en este caso,
van a ser lo que es el tema de los peraltes, ¿no? Y aquí, justamente, a ver, avanzando, voy a tratar de recordar igual el tema de los peraltes. Cuando se hace el tema de los peraltes en esta parte, van a entrar a dibujar o a diseñar, en este caso, del eje, de uno de los ejes, ya sea derecho o izquierdo, y acá de la misma forma. Entonces, se va a llegar a un punto neutro donde la pendiente va a ser igual a cero, es decir, acá, y de aquí se van a desfasar justamente este eje que estaba en la parte superior, que podría ser el izquierdo, va a pasar a tener la pendiente negativa, por ejemplo, y de acá de la misma forma, ¿ya? Entonces sí tiene que ser en el mismo punto. En ejercicios de exámenes, a veces el ingeniero considera y dice curva inversa, dejando un trecho recto, o sea, es decir, digamos, de acá hacia acá, ese es un tramo recto y las curvas recién son desde ese punto al otro lado y de este punto al otro lado, ¿ya? Pero para lo que concierne en el tema de su proyecto, tienen que coincidir en el mismo punto, ¿ya? ¿Alguna consulta más respecto a curva inversa? Dijo que se tienen que hacer con los criterios de la curva de dos radios, ¿verdad? Sí, exacto, son los mismos. ¿Cuál es el único criterio que tienes que cuidar? O sea, vas a diseñar dos curvas acá, simples, que van a ser completamente diferentes, ¿no? O sea, puedes hacerlo como un cálculo, o es como un doble cálculo de la curva simple. ¿Por qué? Porque estás teniendo una curva simple acá y una curva simple acá. Lo único que las conecta, que las enlaza a estas dos curvas, son justamente el criterio de las tangentes. O sea, poder tener el valor de las tangentes. Porque de la misma forma, tú vas a tener acá, desde este punto hasta este punto, vas a tener una tangente, podemos llamarle tangente 6, y de ese punto hasta este otro punto, tú vas a tener otra tangente, que va a ser la tangente 7, que corresponde ya a esta otra curva, ¿no ve? Tangente 7, y de la misma forma de acá hacia acá, tangente 6. O sea, lo único que necesitas tú saber es justamente esto. Necesitas hacer coincidir tus tangentes, primeramente midiendo toda esta distancia y distribuyendo después justamente tus tangentes. Ponte que eso te sale 250 metros, ¿no ve? Entonces 250 va a ser igual a la tangente 6 más la tangente 7. Entonces ya cuando tú tienes esta fórmula, optas ya sea por el criterio de tener tangentes iguales, tangente 6 igual a la tangente 7, o el otro criterio que te dice que el radio 6 va a ser igual al radio 7. Consideren que en este caso, cuando ustedes optan y agarran este primer criterio de tangentes iguales, los radios, tanto 6 como el radio 7, van a ser diferentes. Y cuando tú adoptas y dices que el radio 6 y el radio 7 son iguales, tus tangentes, tangente 6 como la tangente 7, van a ser diferentes. ¿Ya? O sea, hay esos dos criterios que tú puedes adoptar para tus cálculos. ¿Alguna consulta más al respecto sobre esto? Creo que no. Y la siguiente curva, que voy a mencionar, es justamente la curva de tres radios. Y la curva de tres radios tiene los mismos sentidos de sus curvas. ¿Ya? Y este caso, pocos lo van a tener en su proyecto. Son muy pocas personas que visten los trazos preliminares o definitivos que han entregado, que les va a cumplir esto, de hacer una curva de tres, una curva compuesta por tres radios. ¿Cómo es? Una curva de tres radios, ¿no? Curva compuesta de tres radios.
La primera curva va a estar acá, la segunda curva va a estar acá y la tercera curva va a estar acá. ¿Qué criterio más o menos tienen que cumplir estas? O sea, aquí van a tener, ¿qué pasó? Y chun, chun, chun. Aquí se va a tener justamente un radio 1, acá, en esa curva. Aquí se va a tener un radio 3 y aquí al medio un radio 2. ¿Cuáles son los criterios que se tienen que cumplir en este caso? Y eso lo tenemos en el formulario. Curva de 3 radios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensé que se veía mejor. Aquí está. O sea, para la curva de 3 radios hay lo siguiente. Que el radio 1, si ustedes se pueden fijar acá, este radio 1 sea mayor al radio 2 y el radio 2 sea mayor al radio 3. Se puede dar de esa forma. Otro es justamente que el radio 2 sea mayor al radio 1 y el radio 1 sea mayor al radio 3, como se puede ver acá en el ejemplo 3. En el ejemplo 4, de la misma forma, el radio 3 puede ser el mayor, el radio 1 puede ser el siguiente y el radio 2 puede ser el menor. O sea, pueden variar, pueden cambiar. No siempre ir en el sentido de que el radio 1 sea mayor, el siguiente radio más grande sea el radio de la curva 2 y el radio más pequeño de la curva 3. Pueden variar, o sea, depende de ustedes. La única condición que debe cumplir es de que no debe haber una diferencia de más del 0.5%. El radio 1 puede ser menor al radio 2, pero sin excederse de un 0.5 de límite. ¿Qué quiere decir eso? Que el radio 2, o bueno, que el radio 1 en este caso, puede ser 0.5 de R2. ¿No? Puede ser la mitad del radio 2. O, no, eso no. No es la mitad. Si fuera 2 aquí, sería recién la mitad. O sea, no puede haber un... se me ha ido el término. 1.5 del radio 1. ¿Vale? O sea, puede ser 0.5 mayor al radio 2 o puede 0.5 menor al radio 2 o 1.5 mayor al radio 2, ¿ya? Pero no puede ser el doble en este caso, no puede ser ni el triple ese dato correspondiente. ¿Por qué no puede exceder en ese sentido, o sea, ser el doble que el radio 2? Porque cuando ustedes diseñen el tema de empalmes, no va a generar una muy buena conexión en este caso. Y va a haber una grada que se va a generar justamente al unir estas dos curvas, ya sea el radio 2 con el radio 1, y eso va a generar problemas, porque cuando ustedes entran en curva en una carretera, se están yendo con una velocidad elevada. En su proyecto ustedes están trabajando con 50 kilómetros por hora, pero hay sectores en las carreteras que las velocidades permitidas en este caso son 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora. Entonces, entrar a una curva o estar dentro de una curva y cambiar dentro de la curva el radio que se tiene, genera un desfase en las llantas. Todo el coeficiente de fricción que se tiene en esa parte te va a generar de que te va a botar, o si no, no sé si el Inge les ha mostrado algunos videos, él tiene los videitos de las motos en este caso. Entonces, cuando no hay una buena unión, un buen empalme entre curvas, lo que hace con las motos, por ejemplo, es que la llanta trasera se recorra, se vaya hacia un costado.
Y al irse hacia un costado, el operador, el conductor de la moto, no puede maniobrar bien y eso va a generar de que tengan accidentes. En los autos de la misma forma va a ser. Y en los autos van mucho más rápido porque se sienten más seguros. Pero sin embargo, si no se tiene un buen empalme, no se tiene una buena unión entre curvas en este caso, y se tiene esas diferencias grandes de decir, mi radio uno es 3 veces más grande que el radio 2 o 2 veces más grande que el radio 2. Entonces ahí cuando se tienen esas diferencias grandes de ser el doble o el triple más grandes, no se va a llegar a tener una buena unión, un buen empalme, como les menciono. ¿Ya? Solamente eso tienen que cuidar en este caso para lo que es los radios o la curva de 3 radios, por ejemplo. ¿Ya? El cálculo de las tangentes es igual, o sea, es lo mismo. O sea, ustedes aquí van a tener una tangente 1, aquí van a tener una tangente 1, aquí hacia el otro lado ya va a ser tangente 2, tangente 2, tangente 3 y la tangente 3. ¿Cómo van a tener? O sea, tienen que calcular o tienen que hacer justamente de que estas dos tangentes sean la sumatoria de toda esta distancia de PI1 al PI2 y de la misma forma hacer que la tangente 2 que ustedes van a adoptar, traerla acá, sumarla o restarle, pónganse la distancia original que se tiene de este tramo y el sobrante va a ser justamente este tramo 3 correspondientemente. ¿Ya? No sé si hay alguna duda al respecto. Oxy, Dime. estaba viendo que creo, al parecer, los radios tienen que estar juntos, ¿verdad? Para cuando es uniones de dos curvas, o radios de dos curvas, diré. Según la gráfica del texto, están casi en el mismo, ¿no? Pero no siempre van a estar unidas tus curvas. Ahorita esta gráfica que tienen en el formulario es como si fuera una gráfica de acá. A ver, es como si fuera esta unión con esto y esta de acá viene a unir hasta acá. Y eso, hasta ahí. Es más o menos así la gráfica que tienen en el texto, sin hacer valer justamente a estas gráficas que se tienen, a estas rectas que se tienen acá, ¿no ve? Pero en su proyecto ustedes tienen que tener esto, ¿ya? Estas que había dibujado a un principio. Otra duda, Oxy. Dime. Creo que hay un radio máximo que podemos tomar, creo, no me acuerdo, eh, que no puede pasar más de cierta distancia del radio, porque ya es mucho para hacer esto de las uniones, creo, si no me acuerdo. Exacto. O sea, mira, en algunos casos, ustedes en sus proyectos, en sus trazos definitivos, tienen distancias cortas y en algunos casos son distancias largas las que tienen, ¿no ve? En algunos casos han llegado hasta 800 metros en recta, ¿no ve? Y eso ya depende a la topografía de cada uno de los trabajos que se tenían, de sus curvas de nivel, por ejemplo. Entonces, estas uniones de curvas, curva de 2 radios, de 3 radios, las van a desarrollar justamente en aquellos tramos que sean cortos, no en cualquier tramo. O sea, pónganse ustedes el caso de que tienen más o menos un segmento de recta o segmento de carretera de esta forma. Y ustedes quieren diseñar y están empecinados en diseñar una curva de 2 radios en este tramo naranja que estoy rodeando. Entonces, si quieren diseñar ahí, no les va a dar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes quieran adoptar el tema de las tangentes, todo esto va a ser dividido en dos. Digamos que ahí va a ser la división.
Al dividir eso en dos, ustedes van a generar una curva acá, de acá, que se va a empalmar hacia acá. O sea, no va a coincidir con el, con la distancia de otro de sus segmentos en el cual tienen que empalmar. Y de la misma forma este otro lado, ¿no? No va a lograr empalmar. ¿Ya? Entonces, en este caso, tienen que ustedes ver sectores donde sí puedan diseñar estas curvas, o estas curvas compuestas en este caso, ¿no? Porque son compuestas todas. La curva de dos radios es compuesta teniendo dos curvas en el mismo sentido que sean consecutivas. Luego la de tres radios de la misma forma. Son tres curvas consecutivas que tienen el mismo sentido. Y la curva inversa son dos curvas simples que están unidas, están consecutivas, pero tienen diferente sentido, diferente dirección en este caso, ¿no? Entonces tienen que ver que ese tramo, es decir, de un PI hacia otro PI, sea una distancia corta. O sea, su mínimo que ustedes tenían que tener es 222.22 metros. Y lo que tienen que cuidar bastante al hacer justamente este tema de las curvas dobles de tres radios o la curva inversa es que sus tangentes coincidan. En ningún momento puede darse la siguiente situación. Ustedes, digamos, que quieren diseñar aquí una curva inversa. Diseñan, la analizan bien y coincide. Se hacen un buen diseño para una curva inversa acá. O sea, se une bien y su tangente llega hasta acá. Al momento de diseñar esta otra curva, esta curva de acá, ustedes dicen, yo quiero hacer aquí una curva simple. Y sus tangentes le salen algo así. O su curva le sale algo así. Entonces, acá, si ustedes se fijan, se están sobreponiendo las curvas, ¿no ve? No está habiendo una buena conexión. Y en este caso, en este sector, esta curva, con esta curva, hemos hecho que sean curvas eh, inversas, ¿no? Lo que se debe hacer es justamente diseñar tal vez esta curva un poquito más grande, con un radio más grande. Me está saliendo feo. Más o menos por ahí. Diseñar esa curva, unir con una curva acá, para que sea una curva inversa. Termina en este punto, por acá. Tener una distancia de por lo menos 50 metros de tramo recto, acá. Digamos que llega hasta ahí los 50 metros. Y de ahí recién poder diseñar acá una curva simple, una espiral de transición, diseñar otra curva compuesta de dos radios, o sea, depende cómo sea su topografía, cómo sean sus planos, tienen que ver eso, ¿ya? Las curvas compuestas de dos, de tres radios y la inversa en este caso, tienen que estar juntas en un punto en común en la parte central, así como acá, ¿ya? Y cuando ya no sea la unión de esta curva con otra, tienen que tener por lo menos un tramo recto de 50 metros acá, ¿ya? Como les había explicado en este caso. Espirales de transición todavía no estamos viendo, la siguiente vamos a ver porque no han llevado con el ingeniero. ¿Ya? Más o menos ha quedado algo claro cómo tienen que hacer sus curvas, bajo qué criterios tienen que hacer la curva de dos radios, la inversa, la de tres radios, y más o menos cómo optar para no hacer chocar justamente sus curvas.
Ah, sí, disculpe. Dime. Mi duda era más o menos de si, digamos, tengo unos tres tramos, pero no son tan cesados los ángulos, sino son un poco más, ¿cómo decirlo? El ángulo de deflexión no es muy Pequeño, grande, es pequeño. corto. Y si quisiera hacer, digamos, una espiral diré, una curva de 2 o 3 radios, mi pregunta es, como es medio abierto y digamos son unos tramos un poco medio larguitos, entonces, ¿hay un radio máximo que se puede tomar en estos casos? No, tú puedes adoptarte, o sea, si la topografía o el relieve del terreno te permite que tú tengas curvas con radios grandes, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque si tu radio es mucho más grande, la velocidad con la cual tú puedes estar dentro de la curva y pasar durante todo ese tramo de curva es grande. No te olvides que en la parte de vías férreas, por ejemplo, la curva mínima que se adoptaba ahí era de 350 metros. O sea, y eso depende mucho de lo que es el terreno. En este caso, ustedes tienen una pendiente de 9 hasta 12% máximo. En vías férreas, la pendiente máxima es 6%, por ejemplo. Entonces, teniendo una pendiente más pequeña, te permite considerar y tener radios mucho más grandes. O sea, en vías férreas, por ejemplo, sí requieres tener curvas más grandes, ¿ya? O radios más grandes, perdón. Y en este caso, en carreteras, uno, por ejemplo, igual no se les da un valor máximo. O sea, siempre y cuando su topografía y el diseño de la carretera que ustedes estén diseñando les permita tener curvas con radios grandes, adelante. Pero no se olviden que en este caso tienen que tener justamente un tramo recto, como les dije, para poder unir y colocar otra curva en el otro sentido, ¿ya? Porque ahorita, según lo que tú me mencionas, es que ponte que tienes un tramo que tiene un ángulo cerrado ahí, bueno, ni tan cerrado, está por ahí. Pero ya tus siguientes tramos van a ser con ángulos de deflexión pequeños, algo así, y sus distancias son largas. Entonces, tú puedes hacer aquí radios consecutivos, tal vez, de dos, uno que venga hasta acá y otro que venga hasta acá. Pero tienes que considerar que también tienes que diseñar curvas en los PIs correspondientes, ponte que aquí hay una curva hacia allá, y que antes de tener tu tangente que vas a tener desde acá hasta acá, tienes que considerar que vas a tener espacio para poder tener un tramo recto, por lo menos. Y ese tramo recto, les estoy diciendo, mínimamente tiene que ser 50 metros. ¿Ya? Si no te cumple esto, es mejor que te diseñes curvas con radios un poco más pequeñas, que te van a generar tangentes más pequeñas, pero no te van a generar el problema de que vas a llegar a sobreponer o tal vez unir con otra curva. ¿Ya? Está bien, Axel. Listo. ¿Alguna otra consulta o duda tal vez? Entonces no puedo tener dos tipos de curva consecutivamente sin ese espacio que tiene ahí de 50 metros. Por ejemplo, después de una inversa yo no podría poner una simple. O sea, sí puedes. No te entendí muy bien tu pregunta, me has dejado en Z. A ver, de nuevo pregúntame. Ahí esa curva doble que está ahí ha dejado Ya, un espacio de 50 metros, ¿no? exacto. Pero si llegaba más hacia allá, digamos, el filo, y yo empezaba otra curva de ahí, Me estás diciendo si llegaba tu curva hasta acá y empezabas la curva simple acá. sí. No, no, no puede haber eso. ¿Por qué no puede haber eso? Porque igual es complicado para hacer el momento de la topografía. No te olvides que esta es una vista desde arriba, es una vista satelital, ponte, ¿ya? Pero cuando tú estás haciendo el tema de los peraltes, ponte, hacer un esquema básico, espero que me salga bien mi dibujito. Normalmente, en tramos rectos,
tú tienes un bombeo de 2% desde el eje hacia cada uno de los extremos en tu carretera, en tu eje, ¿ya? Cuando estás en una curva, depende mucho cuál va a ser tu peralte, ¿ya? Si tienes radios realmente grandes, tu peralte va a ser mínimo. Ponte que tu peralte va a ser 2% en ese sentido, ¿no? Dependiendo si tu curva es izquierda o es derecha, si estás yendo hacia la izquierda o estás yendo hacia la derecha. Entonces, cuando tienes mm, curvas con radio más cerrado, ahí se va a generar una pendiente o un peralte en este caso, que va a ser más grande. Normalmente el peralte que ustedes trabajan en la materia es de 7%. ¿Ya? Ahora, si tú tienes curvas así, ¿qué va a generar eso? Esta curva está yendo hacia la izquierda, ¿no ve? Yendo en este sentido, se está yendo a lo que es hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que la parte interna, es decir, esto sería la parte interna, va a estar más hacia abajo y la parte externa se va a encontrar más hacia arriba, ¿no? Más que todo, ¿para qué se da este tema de los peraltes? Es justamente por el tema de las lluvias. Lluvia y que justamente el agua se escurra hacia un extremo y no se quede en el medio, porque cuando se queda en el medio genera baches y demás, el deterioro de la vía, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes estas curvas consecutivas, lo que se genera, bueno, más que todo en las curvas inversas, aquí, si tuviéramos esta unión acá, una curva inversa, nosotros tendríamos que justamente en este punto neutro, en el punto de acá, tendríamos una pendiente, o sea, un peralte en este caso, de cero. O sea, el peralte aquí sería 0%. Y diseñar y tener esta 0%, porque en estos que van a estar de entrada, el peralte va a estar más o menos de esta forma, ¿ya? Pero ya cuando cambiemos y estemos yéndonos hacia este otro lado, el peralte va a cambiar de sentido. Va a ser más o menos de esta forma. Pónganse que aquí es 2% y este otro lado igual va a ser 2%. Entonces, en cuanto a la topografía aquí, y igual vamos a hacer más adelante en la segunda parte, me estoy adelantando mucho, en lo que es la segunda parte de la materia se lleva esto. Y tienes que calcular las cotas correspondientes en el eje, en la parte derecha y en la parte izquierda. De la misma forma acá, izquierda, en el eje y en el lado derecho. ¿Ya? Pero lo que no pueden hacer es justamente esto, de que se adopte, o sea, yo tenía acá una curva de 2 radios consecutivas, en este caso he logrado diseñar, pero, pero yo he diseñado acá una curva inversa, o sea, no puedo unir dos curvas con una inversa aquí adelante, ¿ya? Más que todo es por el tema de la distancia y por el cambio justamente de este peralte. Lo más recomendable es que justamente se tenga un tramo recto antes de una curva inversa, como acá. Es un tramo recto donde tu peralte va a ser este de acá. El peralte vas a llegar a obtenerlo hasta acá. Y una vez avances, ya tu peralte lo vas a cambiar de sentido porque tu curva está cambiando, ¿no? De lo que estabas yendo hacia la izquierda, vas a cambiar y vas a ir hacia la derecha. Entonces, el peralte juega mucho en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, repitiendo su pregunta, no se puede unir una curva de 2 radios con una inversa. Siempre va a ser por separado en este caso. Una curva de 2 radios va a tener una separación, como hemos hecho acá, y de ahí, pasando esa separación, recién poder diseñar ya sea una curva simple o una espiral de transición. ¿Ya respondí tu pregunta? Sí, sí, eso era. Ya. ¿Alguna otra consulta, tal vez, chicos? Feos mis grabados. Ya. ¿No hay preguntas entonces? ¿O alguien más tiene alguna duda? ¿Consulta? ¿O si vas a resolver exámenes pasados para el primer parcial? Mm, si nos alcanza el tiempo, sí.
Tal vez la siguiente clase, a modo de hacer curva de transición, podría resolver algún examen. La espiral de transición, ¿no? Ya, voy a tratar de ver para la siguiente clase una espiral de transición para hacer. Y voy a buscar exámenes pasados, igual para pasarles. Al grupo de WhatsApp los voy a pasar ya. Como estamos divididos en grupos en Classroom, entonces mejor todo el grupo de WhatsApp para que ahí tengan la información y puedan ir repasando igual. Porque creo que ya les dio fecha, ¿no? El INGE, más o menos, un estimado de cuándo va a ser. El 21 en 2 semanas. Hija de, ya, no hay que correr. Igual con el tema de su proyecto, les falta mucho un tema del proyecto. Ahorita están diseñando ustedes. Tal vez sea bueno pedirle al INGE que les dé una semana más, porque hasta ahorita ustedes están en la parte de los cálculos. La siguiente semana van a hacer lo que es espiral de transición, pónganse ustedes. Y para eso, a la par, ustedes tienen que ir haciendo su tercer plano. ¿Su tercer plano en qué consiste? Su tercer plano es justamente hacer el emplazamiento de las curvas horizontales, y es decir, va a ser más o menos como su trazo definitivo, el plano de su trazo definitivo, pero en este caso ya ustedes no van a colocar lo que son los PEIs. Supongamos voy a hacer lo siguiente, para que se vea algo decente. Ya, más o menos sus trazos definitivos iban algo así. Y lo que va a entrar justamente en ese plano de emplazamiento de curvas que les digo, y el que ya tienen que ir haciendo a la par, ya teniendo sus datos de las curvas, es justamente diseñar ya las curvas horizontales acá. Hacer sus curvitas. Y olvidarse de las esquinas. Todas esas esquinas en este plano ustedes las tienen que entregar borradas. Directamente va a ser los tramos rectos, la curva, tramo recto, la curva. De la misma forma acá, tramo recto, la curva, tramo recto, la curva, tramo recto y la curva, tramo recto y la curva, ¿no? O sea, en el plano de emplazamiento de curvas es lo mismo que su plano de trazos definitivo, pero ya no se tienen los PIs correspondientes, directamente son las curvas. Y este plano ya lo pueden hacer ustedes a mano, o sea, se compran un pliego de papel bond, lo colocan a contraluz su plano de trazos definitivos y solamente calcan lo que son las curvas de nivel por donde pasa justamente su proyecto, ¿ya? No es necesario que tengan todas las curvas de nivel su plano. Basta con que tengan solamente por donde está atravesando su plano y a cada una de estas curvas ustedes le colocan su cota correspondiente. Digamos que esta es la 2200 y van a colocar la cota a todos, a todas las curvas de nivel que tengan, ¿no? 2240, 2260 y así sucesivamente. Si se olvidan colocar la cota a alguno de estos puntos, les baja la nota en la entrega, o sea, porque en los momentos de revisar se considera todos esos detalles, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado al hacer esto. Después de este plano, van a hacer ustedes lo que es justamente el plano A0, va a ser el más grande. Y en algunos casos, algunos ya me han preguntado y me han dicho, si no me entra en una A0 a escala 1 a 2500, no me entra toda mi ruta. Efectivamente, en algunos casos no les va a entrar en un solo plano. ¿Qué pasó? No les va a entrar en un solo plano
¿Por qué? Porque la escala 1 a 2500 ya les va a generar un- una gráfica o un plano mucho más detallado, más cerca, se podría decir, ¿no? Entonces, supongamos, o lo que van a hacer en ese caso, cuando no les entra en un plano a cero, es hacerlo en dos planos, ¿ya? Y en el plano planimétrico, que es el A0, ustedes ya tienen que diseñar justamente la ruta de su carretera, digamos, voy a hacer un tramito nomás, digamos que es algo así, y acá yo ya tengo las curvas, de acá hacia acá igual. Entonces esto ya se borra, ya se olvidan de esos tramos rectos o de esas esquinas, y lo que hacen es justamente, no me salí como quería, ahí está, creo que recién, ahora sí. Y lo que van a hacer en este plano es justamente darle su ancho correspondiente a la escala correspondiente. No se olviden que cada vía es de 3.5 metros y su calzada, en este caso que van a dibujar ustedes, va a ser justamente de 7 metros, ¿no? También no se olviden que en este plano de emplazamiento de curvas, en el plano de emplazamiento de curvas, ustedes van a tener que colocar las progresivas correspondientes. Progresivas cada 50 metros y los puntos especiales. ¿A qué se refiere con puntos especiales? Los puntos especiales son justamente principio de curva y principio de tangente, el PC y el PT correspondiente, ¿no? Y de la misma forma, si hay un- una progresiva que sea múltiplo de 50 dentro de la curva, igual la nota, ¿ya? Igual acá, hacen su valor 50, 50, aquí en un punto especial, que va a ser el principio de tangente, y así sucesivamente, ¿ya? De la misma forma, en el plano planimétrico tiene que ir las progresivas. 0, 0, van avanzando las 50, punto especial, aquí adelante las 100, punto especial las 150, punto, póngase las 200, punto especial 250, 300, punto especial y así sucesivamente, ¿ya? Pero tienen que tener las progresivas en todos esos. ¿Alguna consulta más, chicos? ¿Duda? No sé. Sí, las curvas para la parte del ramal. En el empalme. Sí, Es como una curva simple normal, la que van a diseñar. No, no varía casi en nada. Pero ahí ya ustedes se dan el valor de la tangente. Puede ser una tangente de 25, 30 metros, dependiendo de su topografía. Pero y ahí ya no consideran lo que es la velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese tramo, cuando ustedes entran al empalme, pueden frenar el vehículo a cero y partir desde ahí, ¿no ve? Entonces no es necesario que tengan una velocidad que cumpla ahí de 50 metros para entrar al ramal. Pueden reducir su velocidad y demás. En el diseño final, por ejemplo, ¿dónde está? Digamos que teníamos acá. En el diseño final, por ejemplo, para todos los vehículos que están yendo en este sentido, puede haber un lugar de descanso a este lado de la carretera, a este lado, cosa de que puedan entrar acá, se den la vuelta y entren a este lado, ¿no? Porque este ramal va a ser, esto va a ser de entrada y esto va a ser de salida. Entonces, para entrar, pueden frenar a este otro lado, se puede diseñar de la misma forma y entrar justamente a lo que es acá. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Estos En su últimos dos caso, planos
tienen que tener grilla. Sí, todos estos planos son planimétricos y tienen que tener la grilla. Si yo no lo he dibujado ahorita es porque se va a cargar y se va a ver feo. Entonces, mejor que se vea más o menos cómo tienen que ser esto, pero efectivamente sí tienen que tener la grilla correspondiente o la malla UTM correspondiente, todos estos planos, ¿ya? Porque todos estos planos son vistas planimétricas del terreno o del lugar de trabajo donde se está realizando la carretera que cada uno de ustedes está diseñando. Juan, ¿cuál era tu pregunta? A mí justamente mi plano no me entra en el acero y tengo dos, cómo hacer porque en los dos planos que vaya a usar voy a dibujar malla UTM y cómo distribuiría mi planos. O sea, cómo lo dibujaría en dos planos. Esa parte no entiendo. Mm, desde tu tramo A hasta el tramo B, que es el tramo principal, porque el tuyo es con ramal, ¿verdad? Juan, No, perdón, se ha cortado. dime. El tuyo es con ramal, ¿no? Tu plano. Sí, mi ramal está arriba y mi tramo A y B está del este hacia el sureste, va. Del Ya. oeste hacia el sureste. Pero si tú tratas de hacer entrar en el A0, en un A0, lo que es tu tramo de A hacia B, ¿te entra a lo ancho o a lo largo? No, justamente es el problema. Mi punto B es sobre el cajetín cae. Ya, ya. Y tu ramal igual se sale hacia arriba, ¿no? Hacia dónde va tu Sí, ramal. si hago entrar mi ramal con mi punto A, mi punto B se sale. Y si hago entrar el punto B con el punto A, el ramal se sale hacia arriba. Ya. Haremos lo siguiente. Y lo mismo va para los demás. Más o menos a lo que estoy viendo y entendiendo lo que me estás diciendo. Tienes un plano. Aquí está tu malla UTM. Hasta acá ponte. Y tu trazo está yendo en este sentido. Aquí ponte que está. Caramba. Por aquí está A. Vas. Y por aquí está tu empalme, más o menos. Cosa que llegas a un punto obligado por acá y te entra en la A0 normal, ¿no ve? Y a este lado, voy a hacerlo más delgado, es como si tuvieras algo así. Y aquí está tu punto B, ¿no ve? Más o menos algo así es lo que te da. Sí, sí, Ya. Ahora es lo siguiente. Haces tu malla UTM, haces que entre más o menos como he dibujado ahorita, y este otro sectorcito, este otro que se sobresale acá, lo trasladas y lo haces en un plano A1. En un A1 yo creo que te va a entrar ese tramo, esa parte de ahí. Es como si estuvieras cortando de este plano y lo estarías uniendo con un plano A1 para que te entre justamente este sector de acá. pero seguiría manteniendo la escala 1 a 2500, ¿verdad? Exacto, la misma escala. O sea, sería como que después, o sea, ponte que haces eso, lo separas y al final estaríamos trayendo con la misma escala, sobreponiendo en este plano y aquí estaría tu otro planito A1. ¿No ve? Sobreponiendo, uniendo eso, te daría toda tu ruta correcta con la misma escala correspondiente. ¿Ya? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Sí, así está bien, ahora se entiende. Ya. ¿Alguna otra duda tal vez, chicos? Ujú. Ya, creo que no hay más dudas, chicos. Entonces quedamos aquí. Contenido mínimo del proyecto. Eso sí, eso les voy a pasar hasta esta noche, hasta medianoche a lo mucho. ¿Ya? Les voy a pasar al grupo de WhatsApp. Eso sí me he olvidado por completo. Y ahorita ya me siento mal.
Ya, eso les voy a pasar hasta medianoche, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, duda antes de terminar? Ya, no hay más dudas, entonces quedamos aquí y yo hasta medianoche les paso lo que es el contenido mínimo del proyecto, ¿ya? Listo, chicos, se cuidan. Chao, chao. Chao, sí, gracias. Chao, chao.